¿Y si todo lo que consideras real fuera solo una pequeña parte de algo muchísimo más grande y misterioso? ¿Y si la conciencia no fuera creada únicamente por el cerebro, sino que el cerebro actuara más bien como una especie de receptor que interpreta una realidad más profunda? Quédate conmigo hasta el final porque hoy vamos a hablar de conciencia cuántica. Y además, al final del vídeo te voy a dar algunos consejos prácticos para empezar a hackear la Matrix en la que vivimos sin darnos cuenta. Primero quiero darte las gracias por estar suscrito a mi canal, por tu apoyo, por tus comentarios y por animarme a seguir compartiendo este tipo de contenidos que tanto nos hacen reflexionar. Bien, empecemos. Vamos a empezar definiendo qué es el campo cuántico. El campo cuántico es una idea de la física que propone que todo lo que existe en el universo surge de un enorme campo de energía e información invisible que está presente en todas partes. Según la física cuántica, las partículas no aparecen de la nada, sino que emergen de ese campo como pequeñas manifestaciones de algo mucho más profundo. Dicho de una forma más sencilla, imagina un océano invisible del que nace toda la realidad física. Las personas, los objetos, la materia e incluso la energía serían como olas que aparecen dentro de ese océano. A este campo muchas personas lo llaman la Matrix porque consideran que es la base invisible que sostiene la realidad que percibimos. La comparación viene de Matrix, donde existe un sistema oculto detrás de lo que las personas creen real. Por eso, muchas personas dicen que eso de hackear la Matrix significa dejar de vivir en automático, cuestionar lo que consumes mentalmente y empezar a dirigir conscientemente tu atención, tus pensamientos y tu energía. Y ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Hoy en día podemos estudiar el cerebro con muchísimo detalle. Podemos observar neuronas, medir impulsos eléctricos, identificar qué zonas se activan cuando sentimos emociones, recordamos algo o tomamos decisiones. Pero todavía existe una gran pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede un conjunto de células y electricidad crear algo tan personal como una experiencia consciente? Es decir, ¿cómo la materia llega a convertirse en pensamientos, emociones, recuerdos o sensaciones? Muchos científicos piensan que la conciencia es simplemente un producto del cerebro. Investigadores como Antonio Damasio o Francis Crick defendían que todo lo que sentimos y pensamos surge de procesos biológicos complejos. Y es cierto que existe una relación clarísima entre el cerebro y la mente, por ejemplo. Sabemos que ciertas zonas cerebrales se activan cuando sentimos miedo, alegría o amor. Pero aquí aparece el gran misterio. La ciencia puede observar qué ocurre en el cerebro, pero todavía no puede explicar por qué se siente como se siente. Puede medir actividad cerebral, pero no explicar por qué el amor se siente como amor o el dolor como dolor. A esto el filósofo David Chalmers lo llamó el problema difícil de la conciencia. Y precisamente ahí es donde empiezan a aparecer otras teorías más abiertas e interesantes. Verás, una de las más conocidas es la del físico matemático Roger Penrose y el anestesista que quizás Homerford. Ellos propusieron que quizás la conciencia tenía una relación con procesos cuánticos que ocurren dentro del cerebro. Su teoría es discutida y no está demostrada como una verdad absoluta, pero abrió una puerta muy interesante, la posibilidad de que la conciencia sea algo más complejo de lo que creemos actualmente. Y aquí es donde la física cuántica empieza a cambiar nuestra manera de ver la realidad.
Experimentos realizados por científicos como Alain Aspect demostraron que a nivel subatómico las partículas pueden permanecer conectadas entre sí, aunque estén separadas por enormes distancias. A esto se le llama entrelazamiento cuántico. En otras palabras, lo que ocurre en una partícula parece influir instantáneamente en otra. Algo tan extraño que incluso Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Ojo, porque esto no significa que la conciencia humana controle directamente la realidad física. La ciencia no ha demostrado eso, pero sí ha hecho que muchos científicos y filósofos empiecen a cuestionarse si el universo está mucho más interconectado de lo que imaginamos. Si te interesa este tema, te dejo arriba en la descripción del vídeo el enlace de mi vídeo que se titula ¿Qué es el salto cuántico? Lo vas a encontrar por si te interesa. Hablemos ahora de algunas de las ideas más conocidas de Gregg Braden, autor e investigador en el campo de la conciencia, la espiritualidad integrativa, a quien yo admiro muchísimo y soy una fiel seguidora de su trabajo. Braden nos propone teorías aceptadas como modelos científicos oficiales, pero sí integra hallazgos de física, de biología y de neurociencia en un marco mucho más amplio. Uno de estos conceptos más conocidos es la idea del campo unificado de conciencia, inspirado en la física del campo cuántico. Según esta visión, todo el universo estaría interconectado a través de información no local, donde la conciencia humana no estaría separada del entorno, sino inmersa en él. Otra idea recurrente en su trabajo es la relación entre emoción, coherencia biológica y percepción de la realidad. Braden apoya investigaciones del Instituto Harmat, donde científicos como Rolley McCarthy han estudiado la coherencia cardíaca o coherencia entre el cerebro y el corazón para llegar a estados de creación de otra realidad en tu vida. Desde esta perspectiva, la conciencia no sería solo un fenómeno cuerpo-mente-campo, donde la emoción actúa como modulador de la experiencia. Braden también habla de la codificación de la realidad a través de la percepción, una idea que conecta con la noción de que no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Es decir, la percepción no es pasiva, sino interpretativa y creativa. Otra referencia interesante es la del famoso experimento de la doble rendija, realizado originalmente por Thomas Young y reinterpretado más tarde dentro de la física cuántica moderna. Este experimento mostró que las partículas pueden comportarse de forma diferente dependiendo de cómo son medidas u observadas. Explicado de manera sencilla, es como si una persona actuara diferente cuando sabe que la están mirando o observando. Pero eso no significa que quien observa controle a la persona, sino que el acto de observar cambia la situación. Por eso, muchas corrientes filosóficas usan este experimento como metáfora para hablar de la relación entre percepción y realidad. En mi vídeo Conéctate con el campo cuántico de los Alpes, que lo grabé allí en los Alpes, te hablo del experimento de doble rendija, que quizás ya conozcas, y de cómo el observador cambia el comportamiento de las partículas y cómo puedes aplicarlo en tu vida. Te dejo también el enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo también lo podrás encontrar. Otro tema súper interesante. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte, o en inglés las NDE, Near Death Experience. Verás, hay miles de investigaciones muy interesantes sobre las experiencias cercanas a la muerte y casos reales. Médicos como Sam Parnia o el doctor Manuel Sansegarra,
que es de origen español, han estudiado casos de personas que estuvieron clínicamente muertas durante algunos minutos y que después relataron haber visto o oído cosas mientras estaban en paro cardíaco y con muerte cerebral. La ciencia todavía no puede demostrar que la conciencia exista fuera del cerebro, pero estos casos sí plantean preguntas muy profundas sobre cómo funciona realmente la mente humana y sobre si todavía nos falta muchísimo por comprender. A nivel filosófico, todo esto nos lleva a una misma idea. Todavía no tenemos una explicación completa sobre la conciencia. No sabemos si el cerebro la crea, la recibe o simplemente la interpreta, pero sí sabemos algo importante. El estado interno de una persona cambia completamente su manera de experimentar la realidad. Y aquí es donde todo esto deja de ser solo teoría y se vuelve práctico. Tu atención funciona como un foco. Aquello en lo que te concentras empieza a ocupar más espacio en tu experiencia. Si vives enfocado constantemente en el miedo, en el estrés o la rabia, tu percepción del mundo cambia. Pero si entrenas tu mente hacia estados de calma, gratitud y presencia, también cambia la manera en que experimentas tu vida. Eso significa que el mundo exterior no significa que el mundo exterior desaparezca o se transforme mágicamente, significa que cambia la forma en que tú interpretas y reaccionas ante él. Y ahora hablemos de la Matrix, como te prometí al principio del vídeo, y de cómo hackearla. Si has visto The Matrix, la película, estoy segura de que algo dentro de ti resonó profundamente con ella. Y no solo porque sea una película espectacular, sino porque plantea una pregunta que muy pocas personas se hacen de verdad. ¿Y si la realidad que percibimos no fuera toda la realidad? La Matrix representa un sistema que mantiene a las personas distraídas, dormidas mentalmente, funcionando en automático, consumiendo miedo, estrés y ruido y programación constante sin cuestionarse nada. Y si estás viendo este vídeo, querido amigo o amiga, probablemente es porque una parte de ti ya empezó a despertar. Porque entendiste el mensaje oculto detrás de la película, entendiste que hackear la Matrix no significa escapar físicamente de ningún lugar, sino dejar de vivir controlado por pensamientos, emociones y estímulos que reducen tu nivel de conciencia. Eso ya indica que tu percepción y tu conciencia son mucho más amplias que las de muchas otras personas, que siguen atrapados únicamente en lo superficial, en la distracción constante y en el piloto automático. Ahora sí, te voy a dar 3 consejos para hackear la Matrix como te prometí al principio del vídeo. Y aunque puedan parecerte cosas simples, te aseguro que ahí está precisamente la clave. Porque los cambios más profundos empiezan en los hábitos más pequeños. Más allá de teorías complejas, hay prácticas sencillas que afectan directamente a tu estado de conciencia y a todo tu alrededor. La primera clave es la coherencia entre tus acciones cotidianas. Muchas personas creen que despertar conciencia consiste solo en aprender teorías espirituales o cuánticas, pero la verdadera transformación ocurre en las pequeñas acciones diarias, pequeños actos de atención plena. Gratitud, empatía o amabilidad tienen un impacto real en tu estado emocional y en la manera que interpretas el mundo, cambiando la Matrix. Imagínate que empiezas cada mañana dedicando unos minutos a agradecer algo y además decides tratar con más calma y conciencia a las personas durante el día. Puede parecer algo pequeño, pero poco a poco tu mente deja de enfocarse únicamente en el estrés, en el conflicto o en los problemas que nos quieren implicar y empieza a percibir más bienestar, más oportunidades y más conexión con la vida. No cambia el mundo de golpe, pero sí cambia completamente la forma en la que tú
lo experimentas. Y cuando cambias tu percepción, también cambias la energía que sostienes dentro de ti. Ahí es donde dejas de ser fácilmente manipulable por el miedo y por, ya sabes, por el caos o por las energías densas que constantemente intentan mantener a las personas en estados bajos de conciencia, sumisión y desconexión de sí mismas. La segunda clave es la regulación de la información. El cerebro humano no está diseñado para recibir estímulos ilimitados las 24 horas del día. Vivimos rodeados de noticias negativas, miedo, discusiones, manipulación emocional y contenido diseñado para mantenernos en ansiedad constante. Y cuando consumes demasiada información de baja vibración, tu mente entra en un estado de estrés permanente sin que apenas te des cuenta. Por eso es tan importante aprender a elegir qué entra en tu mente. Igual que cuidas lo que comes, debes cuidar lo que consumes mentalmente. Evita programas, contenidos o noticias que solo buscan alimentar el miedo, la rabia o la sensación de impotencia. Muchas veces ese bombardeo constante no informa, condiciona. Y cuanto más miedo siente una sociedad, más fácil es controlarla. Quédate con esto. Hackear la Matrix también significa recuperar el control de tu atención y decidir conscientemente qué energía permites entrar en tu vida. La tercera clave es el cuidado del estado previo al sueño. Este punto es muchísimo más importante de lo que la mayoría imagina. Durante los minutos previos al sueño, la actividad cerebral cambia y la mente se vuelve especialmente sensible a la información emocional y energética que recibe. Por eso no es lo mismo dormir después de ver violencia, discusiones o noticias negativas que hacerlo después de meditar, escuchar música relajante o de alta vibra o entrar en un estado de paz interior. Antes de dormir, intenta desconectarte del ruido externo, del teléfono, respira profundamente, escucha música de alta vibra, medita unos minutos, piensa en algo bonito, en algo que agradezcas en la vida o que deseas crear, porque cuando haces eso, empiezas a cambiar tu frecuencia emocional y mental. Y ahí es donde realmente comienzas a hackear la Matrix, elevando tu estado de conciencia y dejando de alimentar energías densas y destructivas. Cuando observamos todas estas teorías, hipótesis y experiencias sobre la conciencia, no aparece una respuesta definitiva, aparece una frontera abierta, un misterio que todavía estamos intentando comprender. Y en esta frontera surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué estás haciendo tú con tu conciencia mientras intentas entenderla? Porque independientemente de si la conciencia es creada por el cerebro, emerge de él o está conectada a un campo mucho más amplio, que es lo que yo creo, hay algo que sí parece innegable. Tu experiencia de la realidad depende profundamente de dónde colocas tu atención. Y eso sí está en tus manos. Bueno, gracias de corazón por acompañarme un día más en este espacio. Si este vídeo resonó contigo, déjamelo en los comentarios porque me encantará leerlos y saber qué sentís sobre esos temas, qué pensáis. Si te ha gustado, dale like, si lo sientes, suscríbete a mi canal y comparte, por favor, este vídeo con alguien que también esté despertando su conciencia. Y sobre todo, recuerda lo que digo siempre, no dejes nunca de brillar. Nos vemos muy pronto. Gracias.